Hola, saludos a todos. Somos el grupo número 4 de la Facultad de Ciencias de la Educación de la carrera Educación Básica. Hoy vamos a aprender a planificar nuestras clases de Google Classroom. Es una plataforma educativa gratuita de Google que ayuda a los docentes a organizar, gestionar y distribuir los materiales de enseñanza a los estudiantes de manera eficiente. Google Classroom facilita la creación de entrega y evaluación de tareas, además de promover la interacción entre los estudiantes y el maestro, todo de forma sencilla y organizada. Ahora, ¿qué es Google Classroom? Pues Google Classroom es una plataforma digital diseñada para gestionar el aula de manera organizada. Es una herramienta educativa en línea que permite a los docentes compartir recursos como documentos, diapositivas, videos y otros materiales de aprendizaje de manera fácil y rápida. Los estudiantes, por su parte, tienen acceso a todo este contenido desde cualquier plataforma, dispositivo, ya sea computadora, tablet o teléfono móvil. Ahora bien, ¿para qué sirve Google Classroom? Google Classroom tiene varias utilidades que mejoran la experiencia de enseñanza-aprendizaje. Tenemos como la distribución de materiales, que esta nos permite a los docentes distribuir material educativo en formato digital, documentos, videos, enlaces. En tareas y evaluaciones, pues los profesores pueden asignar tareas y recibir y entregar calificaciones en un solo lugar. En cuanto a colaboración, pues los estudiantes pueden interactuar entre sí, compartiendo recursos y comentar sobre las actividades. En cuanto a la comunicación, los docentes pueden mantener una comunicación continua con los estudiantes a través de mensajes y anuncios. En cuanto a los beneficios de Google Classroom, tenemos que es muy accesible. Ahora los estudiantes pueden acceder a los recursos desde cualquier lugar y en cualquier momento. En cuanto a la organización, Google Classroom centraliza todo el material educativo en un solo lugar, evitando la dispersión de recursos. En cuanto a la interactividad, la plataforma nos permite utilizar actividades interactivas como encuestas, juegos y cuestionarios. Ahora bien, en la retroalimentación rápida, los docentes pueden calificar tareas rápidamente y proporcionar retroalimentación instantánea a los estudiantes. En cuanto a la integración con otras herramientas, pues Google Classroom se conecta fácilmente con otras aplicaciones de Google, como Google Drive, Google Docs, Google Slides, Google Sheets, lo que mejora la colaboración. Ahora bien, con estas herramientas podemos hacer clases más organizadas, dinámicas, interactivas para los estudiantes. Ahora, vamos a ver en esta plataforma cómo se puede aplicar en 4 áreas del currículo, ya sea la de ciencias naturales, lenguaje, ciencias sociales y matemática. Continuamos, compañeros. Saludos cordiales. Continuamos con la planificación curricular de Ciencias Naturales, diseñada para estudiantes de segundo año de educación básica, en la cual busca desarrollar en los estudiantes la comprensión de cómo viven, crecen y se reproducen los seres vivos, y cómo estos se clasifican y se relacionan con su entorno. El tema principal que vamos a abordar es la clasificación de las plantas. El propósito es que los estudiantes reconozcan que existen diferentes tipos de plantas y que todas cumplen funciones importantes en la naturaleza y en la vida humana. A través de la observación y comparación, los niños aprenden a clasificarlas mediante las características que tienen cada una de ellas, como su tamaño, forma, lugar donde viven o si producen flores y frutos. También se busca que comprendan que las plantas forman parte de los seres vivos, que nacen, crecen, se reproducen y mueren, y que a su vez necesitan luz, agua, aire y suelo para vivir. Además, se promueve el cuidado y respeto por la naturaleza,
entendiendo que las plantas son esenciales para el oxígeno, la alimentación y el equilibrio del planeta. El enfoque. No se trata solo de memorizar tipos de plantas, sino de descubrir sus características y funciones mediante la curiosidad y la indagación. La destreza trabajada es explorar y describir las características de las plantas, compararlas entre sí y clasificarlas según criterios sencillos: tamaño, forma, presencia de flores o frutos, lugar donde viven, valorando su importancia en la naturaleza. El indicador de evaluación. Este indicador va a permitir que los estudiantes identifiquen y a la vez clasificar plantas de su entorno según características observables: tamaño, forma, color, presencia de flores o frutos, expresando con sus palabras su utilidad y la importancia de cuidarlas. Experiencia. Se inició con un saludo y luego una conversación con los estudiantes, preguntándoles las siguientes preguntas. ¿Han visto alguna vez una planta? ¿Dónde las han visto? ¿Y qué cosas tienen las plantas? ¿Qué partes han visto? ¿Todas las plantas se ven iguales? ¿O hay unas grandes y otras pequeñas? El propósito de esta conversación es activar lo que los estudiantes ya saben o han visto con las plantas, motivar la curiosidad y el deseo de aprender más, introducir la idea de que no todas las plantas son iguales y pueden clasificarse según sus características. Reflexión. A continuación se creó una actividad interactiva dentro del Google Classroom, donde los estudiantes arrastran imágenes de plantas a las categorías correspondientes, como plantas con flores y plantas sin flores. Esta actividad también permite a los estudiantes trabajar a su propio ritmo y recibir retroalimentación instantánea. La conceptualización. Tenemos diapositivas explicativas. Las diapositivas fueron diseñadas para explicar de manera sencilla las características de las plantas, clasificándolas según si tienen o no flores. Se incluyeron imágenes claras de diferentes tipos de plantas y sus principales características, para que los estudiantes puedan identificar cada tipo con facilidad. También tenemos un video educativo. Aquí seleccionamos un video corto de 3 a 5 minutos que explica visualmente cómo se clasifican las plantas. El video incluye imágenes y ejemplos de plantas con flores y sin flores, lo cual es clave para el entendimiento del estudiante. La aplicación. Se demostró la explicación de las categorías básicas de las plantas, como árboles, arbustos, hierbas, etc. Y también ejemplos. Diapositivas. En estas diapositivas podemos ver las categorías que se mencionó. También tenemos un juego de adivinanza, donde el estudiante va a describir una planta y hacer que adivinen su tipo. Este juego se realizó en una app llamado WordWat. En conclusión, la planificación curricular elaborada para el tema clasificación de las plantas tuvo como propósito fundamental promover en los estudiantes de segundo año de educación básica la comprensión de que las plantas son seres vivos que cumplen funciones esenciales en la naturaleza. A lo largo de las actividades, los estudiantes exploraron cómo las plantas nacen, crecen, se reproducen y mueren, comprendiendo además que dependen de factores como la luz, el agua, el aire y el suelo para vivir. El enfoque pedagógico adoptado se basó en la indagación, la observación directa y el aprendizaje activo, permitiendo que los estudiantes construyan sus conocimientos a partir de experiencias reales y cotidianas. No se buscó únicamente memorizar tipos de plantas, sino fomentar la curiosidad, el análisis,
y la reflexión sobre sus características y funciones. Durante la fase inicial se desarrolló una conversación orientada que permitió activar los saberes previos de los estudiantes mediante preguntas motivadoras. A través de esta interacción, los estudiantes identificaron lo que ya conocían sobre las plantas, sus partes y sus diferencias visibles, generando así un ambiente de interés y participación. En la fase de conceptualización se emplearon recursos visuales y tecnológicos como diapositivas explicativas y videos educativos. Estos materiales facilitaron la comprensión y permitieron que los estudiantes reconocieran ejemplos de su entorno, fortaleciendo el aprendizaje visual y auditivo. La aplicación práctica se concretó mediante actividades interactivas en plataformas digitales que se habían mencionado antes. Estas estrategias favorecieron el aprendizaje autónomo, la motivación y la consolidación de conocimientos adquiridos. Gracias. Lenguaje. Descripción de objetos o seres vivos. Objetivo. Enseñar a los estudiantes a realizar descripciones detalladas de objetos o seres vivos. Proceso de planificación y ejecución. Materiales y recursos. Los materiales y recursos que utilizamos fueron, primeramente, una diapositiva explicativa. Preparamos diapositivas donde se explican pautas para realizar una descripción. Se hablaron de aspectos como el tamaño, el color, la forma y otras características de los objetos o seres vivos. Además, se incluyeron ejemplos de descripciones simples para que los estudiantes pudieran visualizar cómo estructurar su propia descripción, ayudándolos de este modo a un mejor desarrollo intelectual. Seguidamente, realizamos un video educativo. Elegimos un video de aproximadamente unos 5 minutos que mostraba ejemplos de cómo hacer una descripción detallada de objetos y seres vivos. Este video ayudó a los estudiantes a ver cómo estructurar las descripciones. En actividad en línea, los estudiantes tuvieron que escribir una descripción de un ser vivo o de un objeto de su elección, usando las pautas explicadas en las diapositivas. Seguidamente, el desarrollo de la clase fue de la siguiente manera. Comenzamos con las diapositivas explicativas, que detallan qué debe incluir en una buena descripción. Se les mostró un ejemplo de la descripción de un animal. En este caso, tomamos el ejemplo de un perro. Y como un objeto, también tomamos el ejemplo de una pelota, destacando aspectos como el color, el tamaño, la forma y otros detalles importantes de lo ya mencionado. Luego presentamos un video educativo que ofreció ejemplos de descripciones de la vida real. El video les proporcionó modelos claros y prácticos de cómo describir un objeto o un ser vivo. Después de la explicación del video, se le dio a los estudiantes una actividad en línea, donde tuvieron que elegir un animal o un objeto y escribir una descripción detallada en Google Classroom. Los estudiantes utilizaron las pautas
de las diapositivas para asegurarse de que sus descripciones fueran completas. Y por último, tuvimos la evaluación, donde los estudiantes entregaron sus descripciones a través de Google Classroom y el docente proporcionó retroalimentación personalizada. De este modo, se los evaluó tanto en la práctica, en la precisión, claridad y detalle de las descripciones. Este enfoque fomenta tanto el desarrollo de las habilidades de escritura como de observación, ya que los estudiantes deben ser muy detallados al describir objetos y seres vivos. A continuación, mi compañera. Planificar es una herramienta fundamental que organiza los contenidos y actividades y evaluaciones con el fin de guiar el aprendizaje de los estudiantes. Permite al docente organizar sus clases, ayuda a compartir objetivos de aprendizaje, se adapta al contexto y nivel de los estudiantes. Hoy quiero presentarles una clase de Ciencias Sociales diseñada para segundo año de educación básica, centrada en el tema de los accidentes geográficos, que hemos subido a nuestro Classroom. Esta planificación tiene como objetivo que los estudiantes puedan identificar y comprender los distintos accidentes geográficos, reconociendo su presencia en el entorno natural y comprendiendo cómo influyen en la vida cotidiana de las personas en el desarrollo de las comunidades. En esta clase hemos integrado diapositivas, un video ilustrativo y una actividad creativa, buscando que los alumnos tengan una experiencia de aprendizaje activa, significativa y motivadora. Además, esta planificación permite evaluar el proceso de aprendizaje de manera formativa, observando cómo los estudiantes aplican los conceptos adquiridos. En nuestro Classroom tenemos que la planificación de esta clase está basada en un enfoque pedagógico, activo y multisensorial, combinando la exposición directa de contenidos con experiencias prácticas y creativas. Las diapositivas que se utilizan para presentar los conceptos de manera clara y ordenada aseguran que los estudiantes comprendan primero la teoría antes de pasar a la práctica. El video ilustrativo permite que los alumnos observen ejemplos reales de accidentes geográficos, lo que facilita la comprensión y refuerza la memoria visual. Y las actividades creativas ofrecen la oportunidad de aplicar lo aprendido, estimulando la creatividad, la observación y la interpretación personal de los conceptos. Este enfoque también favorece la atención diferenciada, adaptándose a los distintos estilos de aprendizaje presentes en un aula de segundo año de educación básica. En lo que es la diapositiva, explicamos la definición de los accidentes geográficos, que son formas o relieves de la superficie terrestre, incluyendo montañas, valles, ríos, lagos, costas y otros elementos naturales. La comprensión de estas formas es fundamental para que los estudiantes desarrollen el sentido de orientación y ubicación espacial. También sirve como base para introducir conceptos más complejos en geografía y ciencias sociales. También les presentaremos los tipos de accidentes geográficos y su importancia. Tenemos las montañas, que representan elevaciones de tierra significativas y pueden influir en la biodiversidad de una región. Por ejemplo, los Andes en Sudamérica no solo determinan el clima, sino que también la vida de las comunidades que habitan cerca. Los valles, por otro lado, son áreas bajas entre montañas que facilitan la agricultura, el asentamiento humano y el desarrollo de comunidades.
Tenemos también los ríos y lagos que proveen agua potable, energía hidroeléctrica y recursos para la alimentación y permiten la comunicación y comercio entre poblaciones cercanas. Y finalmente también les presentaremos lo que son las playas y costas, que son espacios naturales que permiten el turismo, la pesca y la protección del litoral. Es importante que los alumnos comprendan cómo cada accidente geográfico interactúa con la vida humana y la economía local. Para reforzar lo aprendido, también incluimos en nuestro Classroom un video ilustrativo que muestra los accidentes geográficos en la vida real. Durante el video, los estudiantes pueden observar cómo se ven los ríos, montañas, valles y costas en distintos lugares del planeta. Este recurso permite relacionar la teoría con la realidad, facilita la comprensión y refuerza la memoria visual. Además, el video ayuda a que los alumnos comprendan la diversidad geográfica y cómo los accidentes influyen en la vida cotidiana de las personas y comunidades. También hemos creado en nuestro Classroom una actividad creativa. En esta actividad creativa los estudiantes integran todo lo aprendido tanto en las diapositivas como en el video. Aplicar de manera práctica los conceptos aprendidos estimula la observación y representación visual, fomentando que los alumnos interpreten los elementos naturales de manera personal. Promover la creatividad y la expresión artística, permitiendo que los estudiantes muestren cómo entienden la interacción de los accidentes geográficos en paisaje. Además, esta actividad permite al docente realizar una evaluación formativa, observando cómo cada alumno representa los accidentes geográficos y cómo integran los conocimientos. El trabajo puede compartirse en clase o subirlo en nuestro Classroom, fomentando la interacción y la retroalimentación entre compañeros. Finalmente, pues esta planificación de clase combina teoría, recursos audiovisuales y práctica creativa, logrando un aprendizaje integral sobre los accidentes geográficos. Aunque se trate de estudiantes de tan solo del segundo año de educación básica, la metodología demuestra que los alumnos pueden aprender conceptos complejos de manera activa y significativa. La integración de diapositivas, videos y actividades prácticas permite evaluar de manera formativa, fomentando la participación y asegurando que los conceptos sean comprendidos y aplicados correctamente. Pues en definitiva, esta clase no solo enseña sobre geografía, sino que también fortalece habilidades cognitivas, creativas y de análisis, fundamentales para la formación de los estudiantes a lo largo de su desarrollo académico. Esto ha sido todo en cuanto les he podido explicar sobre nuestra asignatura de Ciencias Sociales subida en nuestro Classroom de segundo año de educación básica. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días, soy Clara Estefanía Salazar Avellán, estudiante del octavo semestre de la carrera Educación Básica en Línea, paralelo C2. Hoy les voy a hablar del tema matemáticas, pertenencia y no pertenencia en conjunto para estudiantes de segundo grado. Aquí el objetivo, ¿cuál es el objetivo? Enseñar a los estudiantes a clasificar objetos según su pertenencia o no pertenencia a un conjunto. Tenemos el proceso de planificación y ejecución, en cual tenemos materiales y recursos. Tenemos diapositivas explicativas, en donde mostramos el conjunto de pertenencia o no pertenencia. El concepto fundamental de pertenencia, en su definición, un elemento está dentro o pertenece a un conjunto
si solo se cumple con la condición o característica que define a ese conjunto. El símbolo de la pertenencia. Se utiliza el símbolo E para afirmar que un elemento forma parte de un conjunto, como por ejemplo, si el número 3 está en el conjunto A, escribimos 3 pertenece a A. El símbolo de no pertenencia es el símbolo E con una rayita. Para indicar que un elemento no es parte de un conjunto, usamos el símbolo. Si la palabra amarillo no está en el conjunto B, escribimos amarillo no pertenece a B. Un ejemplo práctico. Si el conjunto A es A igual 1, 2, 3, 4, entonces 2 pertenece a A, porque es un elemento enlistado, pero 5 no pertenece a A, porque no está incluido en la colección. El análisis visual y simbólico de los conjuntos. Está el conjunto M con el conjunto P. Ahí vemos cómo se aplica la pertenencia y no pertenencia a estos dos conjuntos específicos, de los cuales en sus interiores y el conjunto M sí pertenece al conjunto P, están unidos. Practiquemos identificando la relación correcta. También tenemos un video educativo, un video que muestra cómo clasificar elementos dentro o fuera de un conjunto. Un conjunto es una agrupación de elementos que tienen una característica en común. Por ejemplo, todos estos animales tienen en común que viven en el mar, así que formamos un conjunto de animales marinos. Para representar un conjunto utilizamos el diagrama de Venn, realizando un círculo alrededor de los elementos del conjunto. Vamos a contar cuántos elementos tiene este conjunto. Tenemos 8 elementos. Los elementos de un conjunto pueden ser cualquier cosa, por ejemplo, un uno, un avión o una naranja. Formemos conjuntos con estos elementos. Recuerda utilizar el diagrama de Venn realizando un círculo. Muy bien, formamos un conjunto de números. El avión es un elemento que puede pertenecer al conjunto de los medios de transporte. Y la naranja es un elemento que puede pertenecer al conjunto de las frutas. Recuerda que los conjuntos se deben nombrar utilizando cualquier letra en mayúscula. Nombremos los conjuntos. Conjunto N de números, conjunto T de transportes y conjunto F de frutas. Observa los siguientes elementos. Juntos vamos a formar dos conjuntos, un conjunto de dinosaurios y un conjunto de aves. Dibujemos el diagrama de Venn. Vamos a ir marcando los elementos y ubicándolos en el conjunto al que pertenecen. Observa. Muy bien, podemos observar que en el conjunto de dinosaurios tenemos 3 elementos y lo vamos a nombrar D. El conjunto de aves tiene 4 elementos y lo vamos a nombrar A. ¿Sabías que existen diferentes clases de conjuntos? Veamos. Un conjunto vacío es aquel conjunto que no tiene ningún elemento. Un conjunto unitario es aquel conjunto que está conformado por solo un elemento. Un conjunto lleno es aquel conjunto que tiene 2 o más elementos. Muy bien, veamos otros ejemplos. Conjunto lleno. Conjunto unitario. Conjunto vacío. Y así tuvimos el ejemplo
de un video explicativo sobre los conjuntos. Hay también una actividad interactiva. Los estudiantes realizaron una actividad en la que tenían que clasificar imágenes de diferentes objetos en conjuntos correspondientes dentro del Google Classroom. En esta actividad podemos ver cómo la van realizando. Tenemos aquí de pertenencia y no pertenencia. Dice en el gráfico que Elementa no concuerda con la definición de conjuntos, que dice conjunto es la colección de elementos que tienen características comunes. Aquí este es un conjunto de frutas, aunque hay una... Y así mostramos el video interactivo. Desarrollo de la clase. Presentamos las diapositivas explicativas, donde se enseña el conjunto el concepto de conjunto y pertenencia. Usamos ejemplos como animales, frutas y colores para explicar qué significa que algo pertenezca o no a un conjunto. Luego los estudiantes ya vieron un video educativo, donde se explica cómo hacer estas clasificaciones en ejemplos cotidianos. Después, se les asigna una actividad interactiva dentro de Google Classroom, donde deberían clasificar una serie de objetos, imágenes y decidir si pertenece o no a cada conjunto. Finalmente, se realiza una evaluación. Los estudiantes completaron un cuestionario de Google Classroom, donde se les presentó una lista de objetos y debían clasificarlos correctamente en un conjunto. Se dio retroalimentación automática. Una conclusión final. Gracias a Google Classroom hemos podido organizar y estructurar clases interactivas, dinámicas y accesibles en ciencias naturales, en lengua, en ciencias sociales y en matemáticas. Esta herramienta no solo ha ayudado a gestionar los recursos y tareas, sino que también ha permitido a los estudiantes participar activamente y aprender de manera divertida. Cada área ha sido cubierta con recursos interactivos como diapositivas, videos y actividades interactivas, lo que facilita la comprensión de los conceptos. Ahora es su turno para aplicar estas estrategias en sus propias clases y apoyar, también aprovechar todo el potencial que tiene Google Classroom. Muchas gracias.